A propósito de lo que ha comenzado el día de hoy en el Vaticano, hemos invitado al reverendo padre Jorge Iván Rodríguez, que es vicario de la Arquidiócesis de Santo Domingo, vicario judicial de la Arquidiócesis de Santo Domingo, para decirlo correctamente. El padre, que ustedes creen que está hablando de una gente que tiene 80 años, pero no. Hay vicarios jóvenes, además, con una experiencia como esta, que tenemos en República Dominicana. Padre Jorge, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, agradecidos de la invitación. Nosotros agradecidos de que venga. Yo no estoy muy acostumbrado a participar en medios de comunicación, pero... Un día está bien y otro día también. Bueno. ¿Cómo encuentra la Iglesia Católica la muerte del Papa Francisco en materia de trabajos en proceso, el papel de la Iglesia en el mundo? Se había dicho que el Papa Francisco había encontrado en su investidura una iglesia que estaba disminuyendo, decreciendo, con las iglesias protestantes creciendo. Sin embargo, hizo un trabajo de acercamiento, digamos que de apertura, si se puede decir de esa manera, aunque su papado no fue muy largo. Podríamos decir que entre lo que encontró y su partida, ¿qué tantos retos deja la muerte del Papa Francisco? Bueno, nosotros en la iglesia siempre lo vemos todo, no solamente de un punto de vista, digamos, humano, sino también espiritual. Y uno siempre dice, ¿no? El Espíritu Santo, Dios suscita un papa para cada tiempo, con características buena forma de para decir. cada tiempo. Entonces, últimamente todo lo que se ha hablado del Papa Francisco, y bueno, y la impresión que siempre dio, él llevó a la Santa Sede la forma en que le vio también su obispado, es decir, siempre se ha dicho, ¿no?, muy cercano a la gente, que utilizaba los medios de transporte público, y llevó esa misma sencillez y esa misma no forma usaba de los ser. zapaticos rojos, ni las Sí, esas piedras particularidades preciosas. pero sobre todo el hecho de digamos, como la cercanía a la gente y la apertura de la iglesia, decía los divorciados que y vengan, también los gays que vengan. o sea, la visión, porque siempre se habla, ¿no?, dentro de la iglesia de que siempre hay posturas más conservadoras, más liberales, más moderadas. ¿Cómo era la del Papa? Y bueno, la mayoría de la gente dice que era liberal, un poco más hacia lo liberal, pero a mí, o sea, yo personalmente yo siempre tenía la impresión, o sea, de que aparte de que tuviera esa, ¿verdad?, esa apertura, en muchos de los documentos que él hizo, siempre estaba un aspecto que yo como canonista, o sea, que estudiamos derecho canónico, hay una cosa que en el derecho se habla, al final, ¿no?, que la ley suprema de la iglesia es la salvación de las almas. Cuando uno ve la ley a veces puede verlo todo de un punto de vista como rígido, y esa rigidez un poco es la que el Papa Francisco quiso como suavizar, ¿no?, de que no todo en la iglesia se viera de un punto de vista de la rigidez, sino de que incluso en el mismo derecho canónico, cuando yo estudiaba, una de las cosas que uno le rompe la cabeza, todas las excepciones que hay en las leyes de la iglesia. Porque miran, era lo que iba a resaltar, que mira no solamente al hecho general y a la ley, sino al caso concreto. Y una de las cosas que el Papa, por ejemplo, cuando utilizaba aquellas expresiones de que él no era quien para juzgar tal o cual situación, de que presentaba siempre como deber el caso específico de la persona, de esa misma acercamiento, como decía él, muchas veces insistía en que los pastores, en esa expresión muy conocida de él, que tenían que tener olor a oveja, estar cercano a la gente, de salir hacia afuera de los templos. Todo eso implicaba su manera de ver la fe, ¿no?, de ir en busca de la gente, de acercarse a la gente, pero sin perder el elemento de la fe. Que la iglesia saliera del templo y buscara a la gente fuera, o hiciera que la gente se acercara, o sea, ya desde antes, uno de los últimos hechos, digamos, más radicales de reforma de la iglesia fue el Concilio Vaticano II, y se pasó de una estructura excesivamente jerárquica a una visión más de pueblo de Dios, es decir, de que todos formamos la iglesia, de todos bautizados forman la iglesia. A partir de ahí, cada papa, de Pablo VI, Juan Pablo II, de Benedicto de su manera, también Francisco, todos han ido ampliando esa visión de que la iglesia está no solamente, digamos, la iglesia no solamente son los clérigos, sino también a la gente, y que la iglesia, como decía Jesucristo, ha venido a salvar. O sea, la misión más importante de la iglesia es la salvación de las personas. Y entonces parte de eso es la parte humana, que era lo que sobre todo el Papa Francisco
se veía más en él, ¿no? Se ve el aspecto humano, ¿no? La cercanía, y es lo que, digamos, la particular de él. ¿Podríamos hablar entonces que el legado del Papa Francisco ha sido acercar la gente a la iglesia y mostrar humildad en el ejercicio papal? ¿O cómo lo traducirían ustedes? Y lo contrario, o sea, no solamente... porque la visión que él tenía, eso de salir a las periferias, era de que no solamente la iglesia debe permanecer, digamos, en los templos esperando que venga la gente y buscar la forma en que la gente venga, sino también de acercarse. El Papa hablaba del Evangelio y decía que habían curas que hablaban de una manera poco comprensible para los feligreses y que no podía ser muy largo además, porque la gente se dormía. Sí, no, eso ya de hace mucho tiempo, de que yo estuve en el seminario, ese es un tema que siempre se ha tratado, ¿no? O sea, de que lo que es la predicación siempre tiene que estar centrada en el Evangelio, y además de que muchas veces es así, todos tenemos defectos y cosas que venimos trayendo. Entonces, en la iglesia a veces hay un lenguaje, en la predicación a veces, no se puede generalizar nunca, pero a veces hay un lenguaje excesivamente clerical, ¿no? O sea, de teológico. No es que no tenga que haber profundidad en la predicación, sino que a veces esa profundización a veces se lleva a un punto tan técnico que a veces se aleja de la realidad de la gente. Exactamente. Sencillamente, padre, que uno no lo entiende. Pero lo de la predicación es cada uno tiene su particularidad, ¿no? O sea, cada uno, a Dios le da a uno la capacidad de poder hacerlo lo mejor que puede, ¿no? No todos somos iguales. No, o sea que no todos los sacerdotes tienen el don de la palabra. No se podría decir así, pero lo que quiero decir es que... O unos más que otros. Que cada uno tiene capacidades diferentes. O sea, hay personas que tienen más facilidad de en la predicación llegar a la gente, hay otros que quizás son un poco más técnicos, que no deja de ser una forma de predicar, pero son diferencias. O sea, es así, en la iglesia hay variedad. Hay variedad para todos los gustos. Padre Jorge, ¿cómo nos encuentra el cónclave? Para la gente que no domina y que está en casa y que tal vez no domina los temas eclesiásticos o eclesiales y que no sabe qué es el cónclave, qué es lo que porque hay que encerrar a todos los cardenales y determinar allí quién entre todos ellos puede ser el Papa. ¿Qué es el cónclave y qué se busca cuando se trata de elegir a un nuevo Papa? Pero lo primero es que la muerte del Papa Francisco fue en cierta manera repentina, aunque estuvimos un tiempo todos siguiendo su enfermedad dentro de su hospitalización, pero una vez que le dieron de alta, que estaba en su casa, todo el mundo pensaba que bueno, poco a poco iba a ir mejorando, y de repente el domingo de resurrección al día siguiente, de haberlo visto en las noticias que salió a la Plaza San Pedro y esas cosas, que fallece como repentinamente al otro día cuando nadie lo esperaba. Y un poco este cónclave, digamos, a la iglesia lo encontró así como de repente, ¿no? Porque es como cuando uno ve que ha estado acompañando a algún familiar cercano en el hospital y después sale y uno piensa que va la cosa a mejorar y sucede de repente lo contrario. Pero bueno, entonces ha sucedido su muerte, está la iglesia en este proceso que es el cónclave, que es la forma en que se elige un nuevo papa. Y es un proceso, o sea, la forma en que se elige un nuevo papa ha ido cambiando durante a lo largo de la historia de la iglesia. Y ahora, siempre imagino que habrán escuchado algunos momentos, porque se ha hablado mucho en estos últimos días de eso. Hay una palabra cónclave que viene de que se encierran por una cuestión práctica, porque en algún momento de la historia de la iglesia a veces habían periodos largos que había que elegir un nuevo papa y no se ponían de acuerdo los cardenales, y una forma de acelerar ese proceso fue que estuvieran cerrados, que si pasaban 3 días sin elegir al papa, entonces empezaba un régimen como de que le rebajaban la cantidad de comida, como una forma de motivarlos. Pero eso son cosas de la historia, ¿no? Pero el detalle es, hay datos curiosos en lo del cónclave que mucha gente a veces no sabe. O sea, una de las cosas es que aunque actualmente, a partir de los años 1079 más o menos, son los cardenales quienes eligen al Papa, primero, los cardenales originalmente no eran todos obispos. Una parte eran obispos, otros eran presbíteros, otros eran diáconos. Por eso si uno oye las noticias a veces hablan de cardenales obispos, cardenales diáconos, cardenales presbíteros.
Porque ¿quién eran los cardenales originalmente? Eran los presbíteros y los párrocos de las parroquias de Roma, unos diáconos que colaboraban con el Papa y los obispos de la diócesis vecina de Roma, las 7 diócesis más cercanas de la ciudad de Roma. Y eso eran los que elegían, pero no tenían que elegirse a ellos mismos, es decir, podían elegir a cualquiera, no estaban obligados a elegir otro cardenal. ¿Podían postularse para sí mismos? No, o sea, lo quiero decir que no, ellos son los que elegían, pero no tenían que elegir a uno de ellos. Ah, ok. Incluso a lo largo de la historia muchos papas han sido elegidos sin ser cardenales, y algunos ni siquiera sin ser obispos, porque eran monjes, porque eran religiosos. ¿Y ahora cómo es? Actualmente es lo mismo, o sea, eso es algo que la gente no sabe ¿Es a lo veces. mismo? Es decir, los cardenales son los que tienen el derecho de elegir al nuevo papa, ya con todos los detalles que se ha dado últimamente, creo que mucha gente lo ha escuchado, que dentro de la cantidad total de cardenales solo pueden votar los que tienen menos de 80 años. Así es. Que ahora mismo total son 135, pero al final son 133 los que van a votar, porque hay 2 que han dicho que no van a ir por razones de salud. Y había uno que el Papa lo vetó de participar también. Ese también. Se portó sí, malito. pero ese dentro de los 135. Ese no está lo dentro de los 135. No lo contaron desde el comienzo, dentro de los 135. Se portó mal, ¿eh? Entonces, el detalle es lo que decía, de que, por eso, si uno ve, por ejemplo, en las leyes de la Iglesia, dice que si quien es elegido como papa no es obispo, hay que ordenarlo obispo lo más pronto posible. Todavía está en la ley. ¿Lo ordenan obispo para que pueda participar? No, o sea, volviendo a lo que te decía, o sea, lo que eligen son los cardenales. Así es. Pero los cardenales no están obligados a elegir a un cardenal. Pueden elegir a cualquier persona. Y si no tiene el rango, entonces lo suben al rango. Entonces, si uno elegido no es obispo, pues es ordenado obispo. Que viene un poco también de la parte histórica, ¿no? Te decía, no todos los cardenales eran obispos. Hay algunos que han sido elegidos obispos, papa, y eran diáconos o eran de otro tipo. Entonces lo subían. Sí. Pero son cosas curiosas, ¿no? Que todavía existe en la ley, curioso. pero, claro, entrando en la lógica del proceso, si los cardenales son que tienen que elegir, normalmente pues eligen a alguien que sea conocido, alguien que consideren que es la persona más adecuada, y lo normal es elegir las personas conocidas. Por eso desde hace unos, no me acuerdo de qué año exactamente, pero hace unas buenas cantidades de años, todos los últimos papas son del mismo colegio cardenalicio, de los cardenales. ¿Por qué? No, por la misma lógica, ¿no? De que, aunque no están obligados a elegir a uno de los cardenales, Se han elegido eso. pero lo normal es que tú eliges a alguien que conoces. Es que en esas congregaciones que se han estado haciendo ahora últimamente, que son todos los cardenales, se les ha dado la oportunidad de presentar lo que ellos opinan que tiene que ser el perfil del nuevo papa, que han resaltado muchos elementos, ¿no? De frente a muchísimos temas han tocado, de algo que se ha repetido muchas veces, que esperan que sea alguien que tenga, igual que el Papa Francisco, esa característica de la cercanía hacia la gente. Otros han hablado de que de frente a el alejamiento de las personas de la iglesia. Hay muchos temas, han tratado muchos temas variados dentro de ese perfil. ¿Cuáles deberían ser, Padre Jorge, en su experiencia, o cuáles han sido, según la historia, las características que se buscan al interno del cónclave para elegir a un nuevo papa? Por ejemplo, si cuando se va a elegir un nuevo presidente se busca, bueno, que pueda manejar la economía, que pueda controlar los males que afectan a la sociedad. La iglesia es, digamos que, un mundo en sí mismo y que tiene sus propias prioridades y además que necesita, digamos que, así como eficientizar la economía es un tema para la gente del mundo, para la iglesia, eficientizar la conexión que tiene la gente con la fe, por ejemplo, también puede ser una prioridad. ¿Qué se busca en un nuevo papa, en uno de esos cardenales que están ahí adentro? ¿Qué se puede mirar entre ellos mismos para que eso haga que se elija una persona como nuevo papa? Eso sería muy difícil decirlo porque al final ellos son los cardenales son los que eligen, los que ven ese perfil. Uno puede dar una opinión desde fuera, un poco por lo que se ha comentado, por ejemplo, últimamente, como te decía. Hay un perfil papal. Hay muchos que tienen la opinión, ¿verdad?, de que tiene que ser igual que Francisco, una persona con apertura, que algunos siempre se han quejado un poco del Papa Francisco, que a veces en algunas cuestiones doctrinales a veces no era, digamos, para algunos no era muy claro, o a veces como que no era lo suficientemente
digamos, preciso en las cuestiones doctrinales. Entonces hay algunos que entienden que al igual que debe ser abierto como Francisco, al contrario de Francisco debe ser un poco más exacto en las cuestiones doctrinales. Con relación a la parte de la iglesia, pues claro, hay temas que han salido que a veces no se hablan mucho, como son la persecución a los cristianos, porque la iglesia es universal y en países de Asia hay cristianos que son bastante perseguidos. Hay un tema que es para nosotros conocido, más cerca de aquí. El de Nicaragua, Exacto. que han expulsado muchos sacerdotes y ese tipo de cosas. O sea, son muchos temas, son muchas situaciones que un papa tiene que enfrentar, tanto hacia adentro de la iglesia, digamos, la organización interna de la iglesia. Siempre es recurrente el tema, ¿verdad?, los abusos de menores, el seguir combatiendo ese tema. Un tema que ha salido también en el sínodo, que el Papa también tocó muchas veces, fue la función de las, o sea, la misión de las mujeres, la participación de las mujeres dentro de la iglesia, no solamente, digamos, digamos a nivel general, sino en lugares de autoridad o en toma de decisiones. Y tanto esas cosas que el Papa hizo, ¿no? De, por ejemplo, nombrar mujeres en algunas oficinas del Vaticano, de la Santa Sede. Él decía que las mujeres manejaban bien las cosas, que donde había mujeres al frente de una administración, eso mejoraba. Pero la Iglesia, a pesar de que el Papa Francisco impulsó la participación de una que otra mujer dentro de la administración de la Iglesia, el cambio tal vez no es muy drástico. ¿Habrá espacio en la administración de un nuevo Papa para que la participación de la mujer en la Iglesia quizás sea más grande? No hay un sacerdote mujer. No, en ese aspecto. Lo que pasa es que hay algunas situaciones... ¿Hay vicarias, padre? Han habido. Bueno, lo que pasa es que el término vicario es un concepto muy técnico, que para alguien ser nombrado vicario tiene que ser presbítero. Pero, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, la diócesis, las funciones, ¿verdad?, administrativas de colaboración con el obispo siguen llamándose vicarías. Pero hay diócesis que ya no utilizan el concepto, o sea, no utilizan la función por la obligación de ser necesariamente presbítero. Por ejemplo, hay otros lugares donde hablan de direcciones, de otro tipo de... Es una cosa muy técnica, ¿no?, la nomenclatura. Al final la función es la misma. ¿Pero hay vicarias mujeres o no? Ha habido aquí de lo que era la pastoral educativa, hasta hace un tiempo era una religiosa. En la catequesis... la dirige también la dirigía ahora no. La pastoral de la salud la dirige también una religiosa. La dirige. Aquí en la arquidiócesis. Y hay diferentes situaciones. Por ejemplo, ya es algo un poco más particular aquí de la Iglesia República Dominicana, que desde hace unos años está puesto en marcha lo que es el tercer plan de pastoral, que lleva a que las diócesis se organicen, las parroquias, perdón, se organicen en sectores. Entonces hay equipos que manejan esos sectores, hay muchas mujeres que coordinan esos sectores. Dentro de la misma, la arquidiócesis está dividida en vicarías y también hay equipos vicariales y hay también mujeres que a veces coordinan esos equipos vicariales. Pero es la posición mucho de servir, no posición, digamos, sí, no, de más nivel. Pero en el sentido también porque implica, por ejemplo, que esos equipos que coordinan esos diferentes servicios, cada año, al final de cada año, a partir de noviembre, se hace una programación de las actividades del año y hay reuniones donde participan no solamente clérigos, sino los laicos, y en igualdad de condiciones, es decir, que todos aportan, a veces hay cosas que se votan, hay cosas que se deciden, y los laicos participan, hombres o mujeres. Ok. ¿Podría ser que contemple en algún momento la Iglesia Católica con la, digamos que con la dirección de un nuevo Papa, una mayor participación, por ejemplo, de la mujer? El Papa Francisco dio mucha apertura al tema de los divorciados, algo que llegó a ser hasta, no sé si se podría decir que un mito. La Iglesia estaba un poco cerrada, por ejemplo, para los divorciados, para las personas que tenían preferencias con personas de un mismo sexo, los gays y esa comunidad. Y el Papa Francisco rompió esa especie como de barrera social o cristiana, se podría decir,
de decir, bueno, el hecho de que no esté casado por la iglesia no significa que no deba tener un acercamiento con la iglesia. Los que tienen algún tipo de preferencia con personas de un mismo sexo, Jesucristo dijo que vengan todos. ¿Quién soy yo para decir que un gay no puede venir y acercarse a la iglesia y comulgar, etcétera? Esa apertura también incluía la posición de las mujeres. ¿Cómo sería a partir de ahora? A ver, lo que pasa es que ahí siempre son temas complicados porque implican muchos aspectos. Porque implican muchos aspectos. O sea, por ejemplo, la parte de, por ejemplo, de los divorciados. Siempre se distingue una cosa. Una cosa es divorciado y un divorciado vuelto a casar. El detalle es... ¿Cuál es la diferencia? Porque el punto es... Pero una gente no se puede casar dos veces. El punto es la participación activa en la iglesia y la recepción de algunos sacramentos. Porque para recibir los sacramentos hay unos requisitos. Y, por ejemplo, para uno poder comulgar, se supone que uno no puede estar en un pecado grave, en sentido general. Entonces, para la iglesia, si una persona se ha casado con otra persona por la iglesia, hay un sacramento que se entiende que es indisoluble. Y aunque se haya dado un divorcio, por ejemplo, solamente, entonces, porque yo esté casado, por ejemplo, que una persona esté casado por la iglesia con otro y por situaciones que se dan, terminen divorciándose, en ese divorcio, ahí en ese proceso no hay ninguna situación objetiva de pecado. Pero cuando uno de los dos se vuelve a casar con una tercera persona, entonces ya implica una situación doctrinal, o sea, que es que se entiende que hay una situación de pecado que podríamos llamar adulterio o fornicación por la cuestión técnica del matrimonio canónico que existe. Entonces, claro, el punto es ese. Igual, las personas con atracciones hacia al mismo sexo. Ese sí está complicado. Es en sí mismo, entonces está siempre la complejidad del origen de todo eso, o sea, de que todavía no se habla de muchos factores que pueden llevar a una persona a eso. Entonces, el detalle no es tanto que la persona tenga, digamos, dicen algunos documentos de la iglesia, esa tendencia o esa atracción por el mismo sexo. El detalle es si se está llegando a un pecado, digamos que una persona es heterosexual, si es soltero, se supone que por los principios morales de la Iglesia Católica tiene que vivir en castidad, en abstinencia, hasta que no se case. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene relaciones sexuales, se implica que está en un pecado que se llama fornicación y por tanto no podría comulgar hasta que no se confiese arrepentido de su pecado. El Papa dijo que los gays que fueran a la iglesia. Entonces es lo mismo. Si una persona tiene tendencia homosexual, pero no comete el pecado, digamos. ¿Cuál pecado? O sea, lo mismo, la sexualidad. ¿Y usted cree que si le está entonces padre, el punto, sí, pero que el punto es que la iglesia, un principio fundamental de la iglesia es lo que ya entendemos que es la revelación, es decir, la palabra de Dios. O sea, que pueden ir a la iglesia pero no comulgar los gays. Es el punto, ahí donde voy. ¿Y qué quiso decir el Papa Francisco? El punto es que una cosa es que tú no puedas participar de un sacramento y que por tú no participar de ese sacramento entiendas que tú no puedes ser parte de la iglesia. O sea, puedes venir a la iglesia, pero no comulgar. Sí, porque hay cosas que te impiden. Ok. Entonces tendría que dejar de ser gay para comulgar. O sea... Porque en la iglesia no casa a dos personas del mismo sexo, padre. No. ¿Y entonces? Pero es que ahí es donde viene la complejidad del asunto. Está complejo entonces. Porque es la parte doctrinal. O sea, para la iglesia... Sí. O sea que la apertura del Papa Francisco es para acercarse a la iglesia, escuchar la palabra, compartir la palabra, estar dentro del templo o vivir con Dios dentro del corazón, pero no para recibir el sacramento. Más o menos. Esa es la idea. Porque, por ejemplo, a veces se daba el caso de que, por ejemplo, una persona que participaba en una parroquia, por la razón que fuera, se divorciaba. Solamente se divorciaba. Y a veces la apartaban de cosas que pudiera hacer, de que no podía leer que no podía proclamar la palabra en la misa, que no podía no sé qué. Que no, eso se regularizó. Y eso no existe. No, que eso no fue una parte de la ley de la iglesia. O sea, eso no lo dice la ley. No, porque lo que te explicaba, porque yo me haya divorciado no quiere decir que yo estoy en una situación objetiva de pecado. Está cometiendo un pecado. Y por lo tanto yo no tengo, o sea, no pierdo mi derecho de poder seguir recibiendo los sacramentos. A eso se una refería el participación acercamiento activa en la iglesia. En ese sentido. Por eso te decían, por ejemplo, que una de las cosas que uno podía ver en el Papa era el detalle de esa cuestión de la rigidez. O sea, ahí tú puedes tomar la ley y aplicarla de una forma rígida
y a veces saliéndote incluso del espíritu de la ley. Y entonces, al final terminar alejando personas o aplicándole cosas estrictas a una persona que no forma parte de lo que dice la ley de la iglesia. ¿Cuál será la expectativa? Ya digamos que esto comenzó hoy, pero puede durar varios días. ¿Cuál es la expectativa entonces, Padre Jorge? En el sentido del tiempo, yo sí, sabes que estuve curioseando, porque no tenía el dato. Decía, por ejemplo, los últimos cónclaves han acabado relativamente rápido, prácticamente en 2 o 3 días. Y entonces, como te decía, los últimos han terminado al día siguiente de que empezaron. O sea, que esto podría ser rápido. Sí. Padre, un mensaje a la feligresía que espera tener un nuevo papa. Muchos dicen que similar o parecido a lo que fue el Papa Francisco, que fue un papa al que el mundo le cogió mucho cariño. Sí. Yo, como le decía, lo que yo siempre he tratado, o sea, lo que mi experiencia, digamos así, desde como católico, es lo que le decía un poco al inicio, es ver que en cada momento en que ha tenido que ser elegido un papa, pues desde la fe, lo vemos siempre desde la fe, el Espíritu Santo pues suscita a la persona adecuada, aunque como decía alguien, citaban, no sé si será cierto, citaban una expresión que decía Ratzinger siendo cardenal, no estoy seguro si fue él que lo dijo, pues sabe que en las redes dicen muchísimas cosas, pero decía algo que decía que aunque hablamos siempre de la acción del Espíritu Santo, pues también está la parte humana, de que los que lo eligen, pues los que eligen al Papa son humanos con sus maneras de pensar, con sus intereses, con sus situaciones. Pero yo entiendo que coincido con lo que dicen algunos, ¿no? De que es importante que el Papa que surja sea un Papa también con esa cercanía hacia la gente, que siempre es importante la claridad en la doctrina, en el sentido de que también decían, siempre a veces existe la queja de que la iglesia no se adapta a las realidades actuales, pero la iglesia se va adaptando a su tiempo, que a su sea momento. Una iglesia que se adapte a su momento. Pero la iglesia siempre va despacio. O sea, va más despacio. Porque está el peligro de las modas, ¿no? De tú ir cambiando de pensamiento según lo que, tratando de agradar a la mayor parte de la gente. Y cometer errores. Y nosotros no estamos en la iglesia tratando de agradar a la gente, sino de seguir el camino del Señor, el camino de Dios. Y lamentablemente a veces lo que Dios dice a algunos le choca, no le gusta. Y esa es la parte más difícil, de que uno como clérigo a veces tiene que presentar la verdad de la fe, o la verdad de lo que nosotros entendemos que es la verdad de Jesucristo. Y al mismo Jesucristo lo mataron. Entonces, eso decía también otro de los cardenales. Lo mataron por la verdad. Entonces, siempre hay un texto que dice la palabra de Dios que decía Jesucristo en medio de la pasión, si esto hacen con el leño verde, con el seco que no se hará. Entonces, los papas siempre tienen que enfrentar muchas situaciones difíciles, tanto a nivel mundial, a nivel de la iglesia, hacia adentro, hacia afuera. Y por eso siempre es importante que para nosotros los católicos que sea una persona que camine desde la fe, o sea, que nos lleve a todos a la fe. Es una de las cosas que dice Jesucristo a San Pedro, tú confirma en la fe a tus hermanos. Es una de las misiones que tiene el Papa, llevarnos a todos a la verdadera fe de Jesucristo. Gracias, Padre Jorge. Qué gusto tenerlo aquí. Para hacer su primera vez, bueno, no parece. Yo creo que lo entrenaron bien. El reverendo Padre Jorge Iván Rodríguez, vicario judicial de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Ahora sí lo dije bien. Gracias.